Bienvenidos nuevamente, estimados estudiantes de quinto de secundaria del Colegio San Ignacio. En esta clase virtual vamos a continuar estudiando lo que son las gráficas de funciones trigonométricas y en esta tercera parte en particular vamos a ver las gráficas de las funciones recíprocas, es decir, de la función cosecante, de la función secante y de la función cotangente. Muy bien, ya habiendo estudiado las gráficas de las funciones seno, coseno y tangente, a continuación vamos a estudiar las gráficas de las funciones secante, cosecante y cotangente, también haciendo uso del software GeoGebra. Entonces, antes que empecemos a graficar estas funciones, quiero hacerte una importante aclaración. Te había explicado que, por ejemplo, en tu calculadora, las opciones que tú tienes de seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1, estas tres no representan las funciones recíprocas, ¿sí? Si bien la función recíproca del seno, por ejemplo, es 1 dividido entre seno, que como ya sabes, esto es cosecante, ¿sí? En este caso, este seno a la menos 1 no es la cosecante, porque este menos 1 no tiene nada que ver con las leyes de exponentes. No quiere decir que sea 1 dividido entre seno. Esta aclaración es muy importante para que no te confundas. En todo caso, estas tres que tú ves aquí serían las funciones inversas, que también de esto hemos hablado en clase. Las funciones inversas son el arco seno, el arco coseno y la arco tangente. Entonces, en este caso, no tenemos nada que ver con estas. Muy bien. Aquí te hago de todas formas la explicación gráfica. Si yo escribo 1 sobre seno de x como función, que esta sería la cosecante, que la estoy señalando aquí, entonces voy a colocar la gráfica de esta función, que ahí la puedes ver, ¿sí? Mientras que si yo pongo, por ejemplo, la gráfica del seno a la menos 1, ya vas a ver que no es la misma gráfica, ¿sí? Puesto que esta gráfica en color verde, que sería seno a la menos 1, que en realidad es la gráfica de la función arcoseno, entonces es muy diferente a la gráfica de la función cosecante, no son lo mismo. Muy bien, empecemos entonces estudiando la gráfica de la función cosecante. Te recuerdo que la función cosecante es la función recíproca del seno, por lo tanto, eso es igual a 1 dividido entre seno del ángulo. Tenemos esto escrito por este lado, donde estoy señalando ahora con el mouse. Muy bien. Entonces, aquí tenemos a la gráfica de la función, que como puedes ver, también obviamente es una función periódica, por lo que la gráfica se va a repetir constantemente a lo largo del eje X, desde menos infinito hasta infinito. ¿Sí? Ahora te preguntarás por qué esta forma extraña de la gráfica. Bueno, esto va a ser fácil de comprender cuando analicemos las características de esta gráfica y recordemos también la definición de lo que era la cosecante. Entonces, tú puedes ver que esta gráfica, por ejemplo, aquí donde estoy yo con el mouse, baja desde infinito a lo largo del eje Y, ¿no? Me refiero, llega hasta este valor por este lado, que sería en este caso la ordenada igual a 1, y se vuelve a ir a infinito, pero luego tenemos aquí una interrupción donde la gráfica ya no continúa y se va hasta menos infinito, ¿sí? Entonces, ese valor que tenemos aquí sería un valor excluido del dominio de la función, puesto que no existe gráfica en este valor, ¿sí? Y justamente este valor, si te das cuenta, es 3.1415, o sea, el valor del número pi, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué en este caso estamos excluyendo el valor de pi o 180 grados? Al igual, por ejemplo, que el valor de 0 grados, donde tú puedes ver, o 0 radianes, perdón, donde tú puedes ver que no existe gráfica, ¿no? Es por lo siguiente, puesto que la cosecante es la función recíproca del seno, entonces, ¿cuánto vale el seno de 0, por ejemplo? El seno de 0 vale 0. Y si yo tuviera en este caso, en el lugar de la x el 0, entonces tendríamos la división de 1 dividido entre 0, y tú sabes que esa división no se puede hacer, es indefinida. Por lo tanto, en este valor de 0 no existe gráfica, no es parte del dominio de esta función, ¿sí? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el valor de 180 grados, o en este caso en radianes, serían pi radianes. El seno de pi radianes también es 0. Entonces tendríamos aquí 1 dividido entre 0 y por lo tanto en 3.14 en el número de pi tampoco existe la gráfica. Y en estos valores tenemos asíntotas verticales, puesto que
la gráfica nunca va a llegar a tocar estos valores, ¿sí? Y no son los únicos valores, sino que van a ser también todos los valores que sean coterminales con estos dos, es decir, los ángulos coterminales con 0 radianes y con pi radianes. Estos serían, como puedes ver, 2 pi radianes, 3 pi radianes, 4 pi radianes, que son los valores para los cuales esta función no está definida. Entonces voy a escribir aquí, vamos a poder ver ese dominio del cual estamos hablando. Aquí nos dice que para la función cosecante de x, el dominio de la función son todos los valores de x que pertenecen a los reales, pero excluyendo a los valores 0, ¿sí? 0 radianes, más menos le ponemos aquí k multiplicado por pi, porque ya sabes que pi son 180 grados. Entonces, aquí me dice que k pertenece a los números enteros. Entonces, por ejemplo, si k fuera 1, sería 0 más pi, eso sería igual a pi. Entonces, el valor pi también está excluido del dominio de la función. En este caso, si fuera el valor de k menos 1, tendríamos 0 menos 1 multiplicado por pi. Entonces, el ángulo de menos pi también está excluido del dominio. Entonces, de esta forma, estamos generalizando el dominio de la función, ¿no? Para no colocar aquí entre llaves a todos los valores excluidos, porque esto sería imposible, puesto que son infinitos valores. Después, ¿cuál sería el rango de la función? Entonces, tú ya sabes que el rango de la función es dónde está presente la gráfica a lo largo del eje Y, como que le hiciéramos una sombra a la gráfica en el eje Y. Y si ves, entonces esa sombra de la gráfica vendría desde menos infinito, ¿sí?, hasta menos 1, donde tenemos aquí una brecha donde no hay gráfica, y la gráfica vuelve a aparecer en 1 y se va hasta el infinito, ¿sí? Y si recuerdas, también cuando hemos estudiado lo que son las líneas trigonométricas, habíamos visto que la cosecante nunca toma valores entre menos 1 y 1. Siempre es menor que menos 1, menor o igual que menos 1, o mayor o igual que 1. Y eso también se puede ver aquí en la gráfica. Entonces, el rango de la función cosecante serían todos los valores de y que pertenecen al intervalo que va desde menos infinito hasta menos 1, en unión con el intervalo que va desde 1 hasta el infinito. Siempre se colocan corchetes abiertos cuando tenemos al menos infinito o al infinito. Muy bien. Y en este caso, en el menos 1 y en el 1 ponemos corchete cerrado, puesto que también incluye estos valores. ¿Sí? Entonces, y por otra parte, el periodo de la función sería igual a 2 pi radianes o 360 grados, puesto que la gráfica se repite cada 2 pi radianes. Entonces tenemos esta gráfica que viene así, viene por aquí, y aquí tenemos el valor de 2 pi radianes, que sería 6.28 aproximadamente. Y desde este valor se vuelve a repetir la misma gráfica como tú puedes ver, ¿sí? Es por esto que el periodo de esta función es igual a 2 pi radianes. Pasemos ahora a estudiar la gráfica de la función secante, que te recuerdo que la secante es la función recíproca del coseno, es decir, la secante es igual a 1 dividido entre coseno. Y bueno, aquí tenemos ya la gráfica de la función secante en color lila. Como era de esperarse, la gráfica de la función secante es muy parecida a la gráfica de la función cosecante. Ocurría lo mismo con el seno y el coseno, si te acuerdas. Entonces, si yo coloco aquí, por ejemplo, la gráfica de la cosecante, te vas a dar cuenta que la gráfica es muy similar, solamente como si estuviera desplazada, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, los valores que estaríamos excluyendo del dominio son diferentes, ¿no? Los lugares donde van a estar las asíntotas verticales son diferentes. Entonces, por ejemplo, ¿para qué casos la secante no estaría definida? Bueno, un valor sería, por ejemplo, pi medios radianes, ¿no? Eso sería 90 grados, puesto que el coseno de 90 grados es 0. Entonces, si yo reemplazar aquí, por ejemplo, en esta función, 1 dividido entre el coseno de, en radianes, pi medios, sería lo mismo que 1 dividido entre 0, lo cual no está definido. Es por eso que en el valor de pi medios, que con decimales equivale aproximadamente a 1.6, entonces en ese valor de 1.6 no existe la gráfica, ¿no? Después, si a 90 grados le sumamos 180 grados, obtenemos el ángulo de 3 pi medios radianes, que equivale a 4 punto algo. Entonces en este valor tampoco está definida la función secante,
puesto que si yo tuviera en esta división 1 dividido entre el coseno de 3 pi medios, eso sería 1 dividido entre 0, lo cual tampoco estaría definido. Entonces, cualquier ángulo que sea coterminal con 90 grados o con 270 grados, y bueno, en radianes sería pi medios y 3 pi medios radianes, entonces esos valores no son parte del dominio de la función secante, ¿sí? Y en cuanto al rango de la función, ocurre lo mismo que para la función cosecante, va desde menos infinito hasta menos 1, incluyendo al menos 1, y la gráfica vuelve a aparecer a lo largo del eje Y desde 1 hasta el infinito. Entonces, aquí tenemos las características de la función secante. El dominio de esta función son todos los valores de x, tal que x pertenece a los reales, pero excluyendo a pi medios radianes más menos k multiplicado por pi. En este caso, k pertenece a los enteros, como ya hemos visto. Entonces, de esta forma, estamos generalizando el dominio de la función, estamos generalizando los valores excluidos con esta expresión que tenemos aquí, ¿sí? Luego, el rango de esta función, también aquí está escrito, son los intervalos que van desde menos 1 hasta, perdón, desde menos infinito hasta menos 1, en unión con el intervalo que va desde 1 hasta el infinito, ¿sí? Y el periodo de la función también viene a ser igual a 2 pi radianes. Entonces te vas a dar cuenta que los periodos de las funciones recíprocas son iguales al de su recíproco, ¿no? El periodo de la función seno y coseno era 2 pi radianes y también, por tanto, el periodo de la secante y la cosecante es 2 pi radianes. Muy bien, para terminar, veamos la gráfica de la función cotangente, que aquí la tenemos. Te recuerdo que la función cotangente es la función recíproca de la tangente, es decir, esto es 1 dividido entre la tangente del ángulo. Entonces, aquí tenemos la gráfica de esta función, que es muy similar a la gráfica de la función tangente, ¿no? Es como que simplemente le hubiéramos dado la vuelta. Y bueno, aquí puedes observar que por ejemplo, la gráfica tiene un rango al igual que la función tangente que va desde menos infinito hasta el infinito. Pero ahora la pregunta sería, ¿qué valores están excluidos del dominio de esta función? O sea, ¿para qué valores la cotangente no está definida? Entonces, te recuerdo que la tangente de 0 grados o de 0 radianes es igual a 0. En este caso generaríamos una división entre 0, tendríamos 1 dividido entre 0. Es por eso que la cotangente de 0 grados no existe y tenemos en este caso aquí una asíntota vertical. Tampoco existiría la cotangente de 180 grados, puesto que la tangente de 180 o pi radianes también es 0, entonces igual generaríamos una división entre 0. Esto sería 1 dividido entre 0, y es por eso que en este valor, que se puede ver aquí aproximadamente 3.14, tampoco existe la gráfica. Entonces, aquí vamos a escribir el dominio de la función, son todos los valores de x que pertenecen a los reales, pero excluyendo al 0 más menos k multiplicado por 180 grados o por pi radianes, siendo que k pertenezca a los enteros. Entonces, de esta forma estamos excluyendo a los valores 0, 180 y cualquier ángulo que sea coterminal con estos dos. Muy bien. Como ya te había indicado, el rango de la función son todos los números reales, puesto que esta gráfica a lo largo del eje Y va desde menos infinito hasta infinito. Y un periodo de esta función, al igual que la tangente, sería igual a pi radianes, o en grados serían 180 grados. Esto porque la gráfica se repite cada pi radianes. Entonces, desde acá hasta este valor donde estoy señalando, tendríamos pi radianes. Y puedes ver que esa gráfica se repite constantemente cada pi radianes.